Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidos seas. Vamos a ver quién se conecta. Hoy vamos a ver un tema bien interesante, compañeros, súper interesante. Y lo voy a sacar ni más ni menos que de este libro. De este libro. Este es un aporte de un saludo a mi compañero Arthur de Morelos. Le vamos a dar vida a este libro. Les voy a enseñar una historia que viene aquí, que no viene en su libro azul, ni en su nuevo, ni en su vieja, en ningún lado de los libros que están aquí en México, solamente en esta edición que acaba de salir. Déjenme alejo para que se vea el color bien. Ahí, ahí está. De aquí la vamos a sacar, compañeros. Compartan, conéctense. Y es relacionado contra la ley de mi cuerpo, contra la ley de mi mente. Voy a utilizar este libro, los 12 pasos y la Biblia. Sí, señor, la Biblia. ¿Por qué voy a meter la Biblia? Porque la Biblia la metió primero Bill W. y aquí está. ¿Sale? O sea, no es un capricho mío, no es algo que yo quiera, que para los compañeros que dicen esto no es religioso, yo no lo escribí, viene aquí, compañeros, pero antes tengo que leerles la historia de dónde saqué esto, porque una parte de este libro viene los historiales. Anteriormente yo tenía este libro, que es el original. Este es el original, pero está en inglés, ¿verdad? Y está cabrón. Entonces, gracias a que ahora salió esta edición, pues ya podemos leerlo perfectamente en español. Y vean cómo es importante, compañeros, es importante que no le quiten ni le pongan cosas a las cosas originales, porque aquí se resuelven muchas cosas, compañeros. Aquí se resuelven dudas, paradigmas, y lo principal, lo que dice el primer paso de la ingobernabilidad, compañeros, no es algo así a capricho mío, pero no sé, dice por ahí el manual de los servicios generales que para que le puedan cambiar cosas a la literatura, los grupos tendrían que estar de acuerdo. Y si le han cambiado a la literatura y los grupos estuvieron de acuerdo, quiere decir que no han leído absolutamente nada los grupos. Y si lo leyeron, no vieron la parte espiritual fundamental de este tipo de libros. Porque si de veras le diéramos peso y fondo a lo que dice esta edición, en una historia, en una historia de los primeros 100 alcohólicos, de cómo los primeros 100 alcohólicos y cómo el primer paso y por qué los grupos Oxford, que el primer paso viene de los grupos Oxford, compañeros, un grupo evangélico, un grupo cristiano evangélico, sí, así como lo oyes, es un grupo cristiano, sí era un poco ortodoxo, dogmático, pero viene nuestro raíces vienen de estos grupos Oxford, los primeros 6 pasos, los 5 puntos básicos, no sé cómo le llamen, vienen de este tipo de grupos. Y qué importante es entender esto. Muchos de nosotros pensamos que la ingobernabilidad de nosotros, o sea, la parte ingobernable, es porque somos desobedientes, es porque he sido una persona que desde que pequeño fui y no hice caso a mis papás. Eso no es ingobernabilidad, ya lo hemos dicho, el compañero Michael lo ha compartido también en juntas de estudio, pero hoy lo quiero sacar de aquí, compañeros, ¿va? Vamos a entrar de lleno, les voy a poner la cámara del libro para poder que ustedes vean este perfectamente el libro y no haya ningún cambio. Yo me cuento la parte superior, este, derecha, ahí estoy yo. Entonces, aquí está el libro. Este es un aporte de mi amigo, mi compañero de Alcohólicos Anónimos, Arturo de allá de Morelos. Pero hoy, vean qué interesante es esto, ¿no? Les digo, anteriormente, antes de empezar este video, miren, anteriormente tenía esta versión yo, esta me la mandaron de Nueva York y sí hay mucha diferencia en la calidad del libro. Este es más calidad que esta que salió en México, pero lo importante es lo que está dentro, ¿ah? Desde la fuente de letra, miren.
Esta letra está más diferente a esta. Pero bueno, vamos a dejar esa parte. Después les muestro, ay güey, las diferencias de los libros, ¿verdad? La versión en inglés y la versión original en inglés y la versión que llegó a México cuando cumplió 85 años el libro grande de Alcohólicos Anónimos, más conocido en el mundo de los alcohólicos como el libro azul, ¿verdad? Que de azul no tiene nada. Antes era rojo, miren, ahí está. Ese es el libro original, rojo, pasta dura y las hojas de una forma gruesa, como si fueran cartulina. El libro está un poco grande, por eso no abarca, la cámara no abarca mucho, pero bueno, vamos a meternos de lleno. ¿Qué pasa con el primer paso? Dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Hasta ahí todo está muy bien, bla, 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 y pareciera que lo hemos entendido, pero vamos a ver si de veras lo hemos entendido. Aquí en esta parte, compañeros, este libro lo que lo hace especial es que hay una parte donde vienen, historias personales, dice aquí, historias personales. Y esto no viene, aunque la versión que supuestamente es esta, es este libro, que es más grueso que lo normal, miren, es más grueso. Aquí vienen también historiales, pero no vienen las mismas historias en este que en este, no vienen, no sé por qué las quitaron, quién chingaos hizo esa tontería, porque miren, en esta historia nos revela prácticamente qué es el primer paso que habla la ingobernabilidad, pero para eso tendremos que entender esta historia. Esta historia viene en esta página para aquellos que ya pudieron conseguir este libro. Esta historia se llama así. Vamos a abrirlo. Ahí está. Vamos a abrirlo. Y viene la historia, se llama... a ver, déjalo busco. Está aquí el índice. Se llama... las recaídas, no viajando, despide otra vez, el hombre que dominó el miedo, la verdad. Me hizo... Ríete conmigo, ríete de mí. Así llama esta historia. Y viene en la página 379. Vamos a ver esta historia primero. La vamos a leer. Y posteriormente les voy a explicar el tema de hoy, que es la ley de mi cuerpo contra la ley de mi mente, ¿sale? Yo ya lo tengo aquí en un separador y dice así. Vamos a comenzar a leerlo. Compañeros, este tipo de temas ya es para gentes que ya le está, que se están enamoradas del programa de Alcohólicos Anónimos y que obviamente están interesados en el aspecto espiritual, ¿sale? El aspecto espiritual del programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, vamos a leerlo y dice así. Este tema sale de esta historia. Ríete conmigo, ríete de mí. A la edad de 18 años, completé mis estudios en la escuela secundaria, pero en el último año, como la mayor parte de los muchachos de mi edad, fui abandonando los estudios por el baile, las salidas nocturnas y pasarla bien. O sea, era un chavo que después de la secundaria abandonó sus estudios, obviamente por la fiesta. Conseguí empleo con una compañía telegráfica muy conocida. En ese entonces, pues eran las compañías de más auge de telegráficas. Este trabajo duró un año porque yo me consideraba demasiado inteligente para un trabajo que solo pagaba $7 a la semana. Eso no me daba lo suficiente para hacer lo que me complacía, como sacar a pasear a las muchachas y otros gustos, y no estaba nada contento con mi mísero salario, ¿ah? Es una historia clásica del inicio de una persona, de un alcohólico en potencia, de un drogadicto en potencia, de un, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice la tradición? Un alcohólico en bancarrota, ¿verdad? Dice así. Dice, ahora bien, en aquella época yo era violinista, fíjate, era una persona, obviamente en esa época en las escuelas y más en Estados Unidos les enseñaban
todas estas cosas. Ahora bien, en aquella época yo era violinista muy bueno y me ofrecieron un trabajo en algunas orquestas de renombre. Pero mis padres se oponían a que yo fuera un músico profesional, a pesar de que me había pasado el último año de la escuela secundaria mayormente tocando en bailes y presentando danzas en la mayor parte de las actividades de la fraternidad, ¿sale? Sus padres estaban en contra, él quería ser músico y sus papás estaban en contra. Obviamente es una historia como cualquier de otro alcohólico y así empieza como la mente, si ustedes van notando la historia, es una mente, ¿sale? Que se empieza a revelar, no tiene gobierno por los tipos de pensamientos, ¿sale? Y empieza a ver de una forma, ¿cómo dice? Propulsiona chorro, ¿eh? A tener sueños disparatados de fantasía, de poder, de dinero y de prestigio. Ahorita van a ver por qué. Dice aquí, desde luego que ahora no me conformaba de ninguna manera con ese mi salario de $7 a la semana. Una noche sucedió que me topé en el metro con un muchacho vecino mío. Aquí hay un paréntesis, dice, a propósito leí, el periódico de este mismo muchacho murió hace 4 años, ¿sale? Es una persona que está narrando su historia y vamos a ver qué más dice esta historia. Luego dice así. Quien me contó que trabajaba de presentador en un reconocido restaurante y cabaret y que ganaba, dice aquí, $14 a la semana de salario y $50 de propina. Era un super trabajo, pero ¿en dónde? En un cabaret, en un burdel, ¿sale? Bueno, imagínense que se le pagaba uno por bailar con desenfadadas muchachas de la noche y ganarse todo ese dinero mientras que yo trabajaba solo por $7. Cualquiera diría, me voy al burdel a chambear, este es el trabajo de mis sueños, tablas con todos nosotros y regresé, dice, a mi antiguo trabajo. Dice, ese fue el principio de un largo periodo de una vida de altos vuelos, dice, según lo conceptuaba entonces. Solo para darme cuenta a los 41 años de edad, fíjate, desde los 18 años a los 41 años de edad, una larga vida de alcoholismo, que todo lo contrario, trabajé en aquel restaurante hasta que cumplí 21 años y entonces entramos en la Gran Guerra, ¿sale? Está hablando de la misma guerra donde participó Bill W. Este es un miembro de los primeros, esta historia es de los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos, compañeros. Es el testimonio de los primeros 100 alcohólicos. En este entonces, compañeros, van las vidas muy parejas a las vidas de Bill W. A esta misma guerra que se nombra fue la misma que fue Bill W., compañeros. Dice, yo ingresé en la Marina. Eso complació al dueño del cabaret hasta el punto que me ofreció un buen salario cuando cumpliera mi servicio militar. Le dije, o sea, el dueño del cabaret le dije, el día que cumplas tu servicio militar, ven, te voy a dar más trabajo. Dice, pues el día que me presenté en su negocio tras mi baja de la Marina, o sea, después de estar en el servicio de militar, regresó, me dijo lo siguiente, de ahora en adelante, tú eres mi administrador, pues, ¿cómo podría imaginarse? Esto me cayó muy bien, y de ahí en adelante andaba con los humos subidos en la cabeza, con todo el ego. Si ustedes leen la historia de Bill W., compañeros, que es uno de los capítulos del libro grande, que es este, Bill W. pasó de lo mismo. Después de la guerra, él empezó a aprender acerca de los negocios de la Wall Street y empezó a ser un hombre destacado en los negocios porque es gente inteligente, compañeros. Obviamente lo acusa esta parte de que saco bien, ahí está, de esta parte de la historia. Dice así, pues bien, durante todo ese tiempo yo me fui aficionando cada vez más a la bebida, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Empezó a aumentar su alcoholismo. Aunque no tenía la costumbre de tomar ni ningún deseo vehemente, en otras palabras, si tenía una cita con una muchacha y quería tomarme un trago con ella, lo hacía. De lo contrario, no pensaba en la bebida durante el día. O sea, es la historia del alcohólico que dice, empezó controlando sus tragos y si yo salía con una muchacha, me tomaba unas copas y lo podía dejar y adelante, ¿no? Entonces, gracias, Satman, autopropulsión. Entonces, esto es lo que
va enraizando la mente de un alcohólico. Dice, después de 6 meses me di cuenta que yo era demasiado hábil para este trabajo, ¿sale? Inteligente, hábil para este trabajo. Y el dueño del restaurante, competidor con una cadena de los mejores y más conocidos clubs nocturnos, me ofreció un mejor puesto. El alcohólico desde siempre ha sido traicionero, hemos sido convenencieros. Ya estaba trabajando en un lugar de una persona que después de irse a su servicio militar le ofreció trabajo, al final lo abandonó. ¿Por qué? Porque le ofrecieron un mejor puesto, que yo acepté, dice. Esa vida nocturna empezó a hacer mella en mí y dada la crisis de entonces, de este tipo de establecimientos, opté por solicitar trabajo con un maestro de ballet. Se empezó a acabar el trabajo, bla, 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 y aquí empieza la decadencia de un alcohólico y de aquí vamos a arrancar perfectamente al tema. Se van a sorprender de lo que viene en el primer paso, compañeros, ¿eh? Mente alerta y receptiva. A veces dicen, es que das muchas vueltas, es mucho rollo. No, 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 tú eres el desesperado. Estos bocados espirituales se mastican poco a poco, compañeros. No te lo puedes echar de un bocado porque te atragantas. Dice así, se fue de maestro de ballet, de espectáculos en Broadway. Yo era el asistente de este señor y de verdad que tenía que trabajar bien duro por lo poco que me pagaba. Fíjate, ya le pagaban menos, pero bueno, estaba trabajando. A veces hacía 12 o más horas al día. Sin embargo, aprendí, gané el prestigio que el puesto conllevaba. ¿Qué ganó aquí? Prestigio, ¿verdad? Primero, dinero y prestigio, compañeros. Ganó prestigio, era el asistente Broadway. Los que conocen la historia de Broadway, pues es una ciudad donde se estrenan las mejores obras de teatro, el ballet y bla, bla, bla. La mera, ¿cómo se dice? Pues, la mera gente VIP, ¿no? El jet set de Estados Unidos se reunía en Broadway, obviamente. Dice, y eso precisamente era lo que yo andaba buscando, que andaba buscando el prestigio. Esa fue una ocasión, dice aquí, en que mi trabajo interfirió con la bebida. Ya había empezado a tener problemas con la bebida y luego dice, pero le perdí una noche que estaba bebiendo mucho. Cierta actriz muy famosa le preguntó al profesor X, o sea, está evitando los nombres, mi jefe, si me interesaba firmar un contrato de 80 semanas para hacer una gira de vodevil. Yo imagino que es una obra o algo así. Parecía que yo podría servirle acompañándola en un su espectáculo. Bueno, era una mujer muy buena, la señorita J, quien era la oficinista, la pianista de la jefa, oyó la conversación por casualidad y les dijo a los dos y al señor X y a la señora Z que yo tendría interés en el trabajo, ¿sale? Se consiguió un trabajo con esta actriz, se fue de gira, lo que todo alcohólico le gustaría, dice. Cuando escuché eso salí y bebí lo suficiente como para causar bastantes problemas. ¿Sabes qué hizo este güey con su nuevo trabajo? Consiguió una gira, ya se iba con la actriz, se le iba a pasar de poca madre, pero bebió el güey y lo echó todo a perder otra vez, ¿verdad? Dándole una bofetada a la señora J. Fíjate, descontó a la señora, y montando todo un espectáculo del borracho en el estudio. Yo imagino que empezó a aventar todo, echó a perder todo otra vez. Dice, eso le puso fin a mi vida de altos vuelos entre los reflectores. Solo tenía 24 años. Fíjate, de los 18 a los 24 años, este hombre hizo un reverendo desmadre en su vida. ¿Sale? Vamos viéndolo cómo se va transformando el alcohólico en el ser más despreciable o más, se puede decir, pues es el autor de su propia autodestrucción, pero lo más importante, que todos estos sucesos, estamos viendo poder, dinero y prestigio, están condicionando su mente hacia una forma de actuar donde empieza la vida ingobernable. ¿Cuál es la vida ingobernable? Los instintos del cuerpo no pueden ser sometidos por la inteligencia de este hombre, que es su mente, ¿va? Vamos a ver, es una historia muy corta, ¿eh? Y luego dice así. Como yo he sido operador de radio en la Marina, me interesé en la radio aficionada, conseguí una licencia federal e hice una radio de transmisión, o sea, empezó a ser una estación de radio parecido así. A menudo me quedaba despierto medianoche tratando de llegar a todo el país.
En esa época la radiodifusora estaba en pañales, así que empecé a hacer pequeños aparatos de recepción para mis amigos y vecinos. Por fin creció mi negocio, abrí una tienda y luego dos más, y con 11 personas trabajando. Otra vez pudo levantarse este individuo, empezó a tener éxito otra vez y pareciera que todo iba bien. ¿Qué estamos leyendo, compañeros? Este libro, sí, Alcohólicos Anónimos, y es el que va a meter la Biblia, no yo. Luego dice así: fue entonces cuando el viejo alcohol mostró sus fuerzas ocultas, ¿sale? Su alcoholismo. Me enteré de que para entrar en un negocio que pagara bien tenía que hacer amistades, no como las que conocía, o sea, puros borrachos, sino gente normal, cuerda y muy trabajadora. Y para hacer eso no debía tomar, pero descubrí que no podía parar. ¿Qué dice el primer paso? ¿Qué dice? El alcohol tenía otros planes para mí. Jamás olvidaré el momento en que me di cuenta de eso. Todos los sábados mi esposa y yo, aquí ya estaba casado el güey, fíjate, todos los sábados mi esposa y yo íbamos a algún bar. Yo me llevaba una botella de vino, de ginebra o algún otro licor y nos la pasábamos la noche bailando, tomando, etcétera. De eso hace 14 años. O sea, este güey cuando conoció a su esposa era su compañera de parranda. Hay mujeres que por seguir al hombre han caído en las redes del alcoholismo también, pues se unen al enemigo, ¿verdad? A muchas mujeres no les gusta que sus parejas tomen, pero a veces acceden a tomar. ¿Por qué? Porque no sentir que las abandonan o por no hacerles ver que a lo mejor no quieren a su pareja y bla, bla. Hay muchos pretextos. Yo prácticamente era un pionero, dice aquí, en el negocio de los aparatos de radio. Y sería debido a eso que la gente me toleraba tal como lo hacían. Sin embargo, al cabo de 3 años había perdido las dos tiendas. Aquí viene el declive. Ya tenía 11 tiendas, había perdido dos tiendas. No diré que, dice, no diré que se debió por mi completamente a la bebida, pero sí por lo menos, dice, hubiese estado bien física y mentalmente, yo podría haber sugerido seguir adelante y mantener en marcha un pequeño negocio. O sea, fíjate, no le echa la culpa al alcohol, pero sí por lo que provocó el alcohol. Llegaba tarde a su trabajo, no puso atención en los negocios, en las finanzas, y empezaron sus negocios a decaer. Yo prácticamente era, bueno, eso ya lo leí. Dice, pues bien, dice aquí, desde ese tiempo, hasta hace más o menos un año, me la pasé de un trabajo a otro. Vendía cepillos, conseguía algunos trabajitos, por ejemplo, pintando casas, así como nosotros los adictos sabemos hacer. No tenemos nada en concreto, todo lo hemos perdido y lo seguiremos perdiendo. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, lo vamos a seguir perdiendo por obvias razones. Y finalmente encontré un empleo fijo como subgerente, servicio de una empresa de pianos muy conocida. Fíjate, todavía consiguió buen trabajo. Entonces se dio la gran colapso financiero de 1929. Ese colapso financiero de 1929 es el mismo donde Bill W., ¿no? Se cae la bolsa de Wall Street, compañeros. Acuérdense de la historia de Bill. Esto va a la par de la historia de Bill W. Aquí está. Dice, y esta empresa en particular cerró su departamento de radio. Trabajé 2 años para uno de mis antiguos competidores, pero era dueño de una tienda de radios. Toleró mi bebida hasta que yo caí en el deterioro físico que me vio obligado a abandonar el trabajo, ¿sale? Por el deterioro físico de su alcoholismo, lo obligó a dejar el trabajo. Durante todo ese tiempo, las cosas en casa iban de mal en peor. Toda la familia echaban mi fracaso al asunto del alcoholismo, así que las peleas de siempre empezaban en el instante en que ponía en pie en casa, ¿sale? No, en cuanto llegaba se le hacían de a pedo. Vienes tomado otra vez, mira, ya perdiste el trabajo, ya estamos otra vez mal, mira cómo estás, vete tu cara, estás todo ojeroso, todas esas charlas que hemos tenido nosotros los alcohólicos con la familia. Por supuesto, esto me llevaba a salir de la casa y a beber aún más. ¿Qué hacía? No soportaba que la familia le dijera cómo lo veían, se salía de casa y se iba a beber. Si no tenía dinero, lo tomaba prestado, mendigaba y hasta robaba lo suficiente para comprar una botella. Por suerte mi esposa entró en unos negocios, ¿sale? La misma historia de Bill W.
Lois tuvo que entrar a trabajar porque el borracho ya no puede, se vuelve una carga más para la familia, ya no es un esposo, sino se vuelve hijo el alcohólico, lo que fue nuestra única salvación. Para aquel entonces nuestro hijo pequeño tenía solo 6 años y como necesitábamos a alguien que lo cuidara, durante el día nos fuimos a vivir con mi familia, fíjense, terminaron yéndose a vivir con sus papás. Ahí fue que empezaron los problemas porque yo no solo tenía que enfrentarme a mi esposa todas las noches, sino también tenía que responder ante tres de los mayores de la familia, ¿sale? Pues papá, mamá y alguien más de Guadalajara. Mi esposa hizo todo lo que pudo por mí. Primero se puso en contacto con un psiquiatra muy conocido. ¿Quién? El doctor Sir Block. Esto es lo maravilloso de estas historias, ¿eh? Y yo fui a verlo sin falta durante unos pocos meses. Este médico en particular era una persona tan nerviosa que me dio la impresión de que sufría muy mal. ¿Qué vio este enfermo? Que el psiquiatra le empezó a ver sus males, ¿ah? Dice, y yo pensé en serio que él estaba más necesitado que algún tipo. O sea, dice, no, este güey, ¿cómo me va a ayudar si está peor que yo, ah? Le decía, de tratamiento que yo. El doctor me aconsejó que me hospitalizara por un periodo de 3 meses a un año. Bueno, pues todo eso no era para mí. Para empezar, yo tenía la idea de que mi mujer quería encerrarme en una institución del Estado donde quizás yo estaría atrapado el resto de mi vida. O sea, lo iban a encerrar, como a Bill W. lo encerraron, compañeros. Antes no había grupos, antes no había nada, y lo único que quedaba para el alcohólico era, ¿sale? Encerrarlo. Y luego dice así. Segundo, de tener internado, que aquí. En tercer lugar, yo sabía que aquello no sería ninguna cura, porque razonaba que sería como poner un dulce fuera del alcance de un niño pequeño. En el momento que yo saliera libre, volvería a ser el alcohólico de siempre. Descubrí luego que en ese único aspecto, al menos yo tenía toda la razón. O sea, él sabía que el encierro no le iba a servir. Él era sincero, ¿no? Él era totalmente sincero, compañero. Él sabía que el encierro no lo iba a servir. Él sabía que saliendo iba a volver a beber. El punto siempre fue que era que cuando bebía, todo el tiempo quería abstenerme de hacerlo. Fíjate, aquí viene lo interesante, compañeros. Aquí viene cómo es la vida ingobernable. Este es un punto muy importante de esta historia, que de esto se trata este video. Y vamos a poner mucha atención para aquellos que están interesados de saber qué es la vida ingobernable, qué es la ingobernabilidad. La ingobernabilidad no es desobediencia, entiéndanlo de una vez. La ingobernabilidad tiene otro significado y lo vamos a sacar de aquí. El punto siempre era que cuando bebía, todo el tiempo quería abstenerme de hacerlo, pero no querer, ¿sale? Por sí solo no es suficiente. O sea, él decía, por sí solo, el no querer beber por sí solo no es suficiente. Yo quería no beber, pero no podía, dice, ¿no? Igual Bill W. lo razonó, dice, en cuanto menos pensaba, yo ya estaba con una copa en la mano. Horas antes yo decía que no iba a volver a tomar y cuando veía ya estaba dentro de una cantina pidiendo un whisky, así decía Bill W. Ujú. En el momento que me entraba las ganas de tomarme el trago, no quería en absoluto hacerlo. Fíjate, tenía la obsesión de beber, pero no quería, muy en su interior, él no quería beber, compañeros. Aquí empieza la lucha de la carne contra el espíritu. Escuchen esto. Pero parecía que tenía que tomármelo. ¿Sí pueden entender lo que quiero decir? Nos está diciendo, ¿eh? Yo quería no querer ese trago. ¿Estoy loco? ¿O se me entiende? O sea, él dándose a entender, ¿sí me están entendiendo? No quiero tomármelo, pero me lo tengo que tomar. Mm, Hay algo dentro de mí que no quiere tomárselo, pero hay otra ley que me obliga a tomármelo. Alguien que ya está a esta parte de la historia, compañeros, alguien que ya está con avances espirituales, sabrá de lo que vamos a empezar a hablar, compañeros. Hay gente que ya ha leído, hay gente que ya no tiene prejuicios contra la espiritualidad,
ni contra los libros como la Biblia. Aquí ya estamos apuntando hacia uno de las leyes espirituales más profundas que vienen en la Biblia, compañeros. Si alguien ya le está cayendo el 20 de qué vamos a hablar, pónganlo ahí en los comentarios. Si no, escuchen esto. Dice, volviendo al doctor, en todo caso aquellas visitas lo que hicieron fue ponerme peor. Y lo peor de todo fue que todos me decían que el problema era que yo quería beber. Así de sencillo. Después de ver más de 6 u 8 médicos, fíjate, todo lo que hicieron. Algunos de mis propios amigos le aconsejaron a mi esposa que hicieran sus planes para el futuro sola. ¿Qué le aconsejaban sus amigos? ¿Sabes qué? Ya deja ese güey. Ese güey no va a entender. Ese güey se va a morir así borracho. Ujú. Ya que yo era un caso perdido, sin agallas ni voluntad, y que iría a parar en la cuneta, o sea, en el pinche manicomio. Así fue que yo, siendo un hombre de tanto talento, violinista, ingeniero en radiocomunicaciones, perdón, maestro de ballet, me vi en este momento reducido a convertirme en un peluquero, agregándole un oficio más a la lista. Aquí viene la derrota, compañeros. Aquí viene el fondo, pisar, aquí viene cuando un alcohólico empieza a caer o toca fondo, ¿ah? ¿Lo pueden creer? Yo sabía que tenía que hacer alguna forma de salir de todo este embrollo. Todo el mundo me decía que dejara de beber, pero nadie me podría decir cómo hacerlo. Todos me dicen que ya bájale, mira, güey, pero no me dicen cómo. ¿Sale? Hasta que me encontré con un amigo y ese demostró ser un verdadero amigo. Es algo que siempre me había faltado hasta este último año. Una mañana después de una de mis locuras, mi esposa me informó de que ya lo iba a acompañar a un hospital público o de lo contrario, empacaría sus pertenencias. ¿Qué le dijo? O te vas y te hospitalizas o se acaba la relación y terminamos y se llevaría a nuestro hijo, dice aquí. Mi padre, un médico con 40 años de experiencia, me internó en un hospital privado en Nueva York, ¿sale? Pasé 10 días allí y me pusieron en un buen estado físico, o sea, lo alivianaron ahí y sobre todo me pusieron en camino de la recuperación y la felicidad, ¿sale? O sea, lo alivianó el hospital, lo sacaron chingón y todo. Lo primero que me preguntó mi amigo fue si realmente quería dejar de beber. De ser así, si haría cualquier cosa para lograrlo. Está hablando del primer paso, ¿eh? Yo sabía que solo me quedaba una cosa por hacer si quería sobrevivir y no acabar en el manicomio donde, como bien sabía, iría a parar al fin. Me decidí por dar el paso y él respondió, bien. Continuó explicándome los sencillos pasos que tenía que dar. Después de pasar unas 2 horas conmigo ese día, volvió. Le están pasando el mensaje. Compañeros, en esta parte de la historia, el compañero que le está pasando el mensaje es un compañero como lo fue Evie con Bill, es un compañero igual de los grupos Oxford que le está pasando el mensaje a esta persona. A los 2 días me había dado detalle del tema. Dice, me explicó que él había estado internado en el mismo hospital por padecer del mismo mal que yo y que después de tomar aquellas medidas al recibir de alta del hospital no había vuelto a probar un trago en 3 años y que además dice había unas 60 personas más que habían tenido la misma experiencia. Todos esos hombres acompañados por sus esposas se reunían los domingos por la noche y todo el mundo pasaba un rato muy agradable. Aquí, en esta parte de la historia, compañeros, yo supongo, por los hechos históricos que se van dando, aquí ya él empieza a asistir al primer grupo de AA. Si ustedes se dan cuenta, Bill W. decía, nos reuníamos una vez a la semana, algo así. Y en el Dr. Bob y los buenos veteranos habla de los días domingo. Entonces, esta historia, este compañero va y es un miembro de los primeros alcohólicos que se reunían, ¿sale? Con Bill W. Dice, al conocer a toda esa gente me causó cierta sorpresa.
Descubrí un grupo tan interesante, sociable y amigable. Mostraban más interés en mí que todos mis antiguos amigos de la fraternidad o los socios de Broadway que habían conocido. No había que pagar cuotas ni ningún tipo de gasto. Yo les acompañé unas 14 semanas siguiendo sus ideas en parte. Pero la tarde de un buen día, fíjense, la tarde de un buen día, pensé que no pasaría nada si me tomaba tan solo un par de tragos. ¿Sale? Primer paso, haga usted la prueba. Me dije a mí mismo, ahora tengo esto bajo control, puedo ser un bebedor moderado. Ahí fue que cometí un error fatal. Después de todo por lo que había pasado, una vez más volví a pasar que podía manejar la situación, solo para descubrir al cabo de una semana que había caído en lo mismo de siempre, dice aquí. Perdón, es que no se veía. Volví a repetir todo eso otra vez, de nuevo, a la siguiente semana. Al final me hallé de vuelta en el hospital. Fíjate, aunque fui bajo protesta, mi mujer había esperado tomarse unas vacaciones de 2 semanas en el campo conmigo. En cambio, tuvo que emplear el dinero en los gastos de mi internación, ¿sale? Habían planeado unas vacaciones y terminaron gastándose el dinero en el internamiento de este cabrón. Durante toda la semana que pasé ahí, y aquí viene un desinfle del ego, compañeros, guardé rencor por haberlo hecho. El desenlace fue que a las 3 días que me dieran de alta del hospital, yo me emborraché y ella me dejó por 2 semanas. Fíjate, durante ese lapso yo viví en exceso, no solo molesto por su ausencia, sino además totalmente perdido en cuanto a cómo podría volver a valerme por mí mismo y una vez más empezar de nuevo. Está hablando de un sentimiento de culpa cabrón, ¿verdad? No quedaba el menor duda, había algo en esos sencillos pasos que no había cumplido. Así fue que, como pude, con mucho cuidado, revisé cada día, desde mi primer trago hasta el final de las 14 semanas en que estuve sobrio. Hallé que me había descuidado abandonando bastantes de los pasos más importantes que debía dar para mantenerme sobrio. En ese entonces estaban los primeros 6 pasos de los grupos Oxford, obviamente. Ahora sí que me encontraba por el suelo, con vergüenza de verme cara a cara con mis nuevos amigos, mi propia familia dándome por perdido y todo el mundo diciéndome, ¿verdad que el sistema no funcionó? ¿Sale? Lo mismo que te pueden decir a ti, ¿ya ves que doble A no sirve? ¿Ya ves que eso no sirve? El último comentario fue demasiado para mí. ¿Por qué iba a perjudicarme? ¿Por qué iba a perjudicarse por ayudarme aquella fraternidad de gente que tan trabajadora? El sistema había funcionado para ellos. De hecho, nadie lo había seguido fielmente. Perdón, lo voy a leer otra vez. De hecho, nadie que lo haya seguido fielmente ha fracasado. O sea, él mismo decía, es que ahí hay gente que ha seguido fielmente estos pasos y no ha recaído. ¿Por qué yo sí? Una mañana después de pasar toda la noche preocupado por lo que podría hacer para enderezarme, fui al cuarto para estar solo y tomé la Biblia. Y aquí viene la parte más interesante, compañeros. Aquí está, ¿eh? Lo voy a leer de nuevo. Una mañana después de pasar toda la noche preocupado por lo que podría hacer para enderezarme, fui a mi cuarto para estar solo, tomé la Biblia en las manos y le pedí a él, obviamente a Dios, el poder supremo, que me ayudara a abrir por la página que me conviniera leer, y luego me puse a leer. Esta persona le pidió a Dios esa noche, o sea, agarró la Biblia así como muchos le hacen, y dice, ayúdame a abrir la Biblia en una página que yo tenga que leer. Así como diciendo, Señor, ya no sé qué hacer. Estoy confundido, estoy perdido, lo he perdido todo, mi familia no se encuentra, mi hijo lo extraño, estoy hecho una piltrafa, estoy mal físicamente, he perdido todo, no tengo nada de dinero, tengo vergüenza de regresar a mi grupo, tengo muchas miedo de volver a salir por mí mismo adelante, me abruma la idea de que un día de plano tenga que llegar al manicomio. Señor, te pido con mucha humildad, estoy a punto de abrir la Biblia, ayúdame a abrir en una hoja que yo pueda leer, y que tú hables a mi corazón. Y cuando hizo esta oración,
porque aquí dice, tomé la Biblia en las manos y le pedí a él, el poder supremo, que me ayudara a abrirla por la página que me conviniera leer, y luego me puso a leer. ¿Y qué leyó él? Leyó esto: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me llevaba cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y con eso me bastó. Empecé a entender. Esas eran las palabras de Pablo, un gran maestro. ¿Y qué si había cometido un desliz? Ahora yo podía comprender. Desde ese día en adelante he dedicado tiempo todos los días a leer la palabra de Dios y a dejar que Él, quien me cuida, y lo sigo y lo seguiré haciendo. ¿Quién soy yo para tratar de gobernarme a mí mismo o gobernar a otra persona? ¿Sale? ¿Qué leyó, compañeros, este hombre que transformó su vida en su totalidad? Leyó la Biblia, un versículo de la carta a los Romanos que escribió Pablo, y que la voy a leer ahorita. Voy a agarrar la Biblia, pero es muy interesante esta frase que dice: ¿quién soy yo para tratar de gobernarme? Yo no me puedo gobernar. Entiende, compañero, tú nunca vas a poder gobernar la ley de tu carne. ¿Cuál es la ley de la carne, compañeros? ¿Cuál es la ley de la carne? ¿Cuál sería la ley de la carne? Como lo voy a poner aquí un separador. ¿Cuál sería la ley de la carne, compañeros? La ley de la carne, voy a ponerme tantito aquí para que me vean completo. Ahí está. La ley de la carne, compañeros, vamos a poner esto en contexto. La ley de la carne, en mi cuerpo están los instintos que nos habla del cuarto paso: instinto social, instinto sexual e instinto de seguridad. Y ese instinto de seguridad se divide en material y emocional. Estos instintos habitan en mi ser humano de cuerpo. Estos instintos tienen necesidad, ¿sale? Por naturaleza, porque es normal, de ser satisfechos, porque fueron creados para la supervivencia del individuo, compañeros, para sobrevivir en este mundo. En un instinto social yo necesito, ¿sale?, de una comunidad, de estar rodeado de más seres humanos, porque sería caótico que viviera solo en un mundo hostil. Tengo necesidad de reproducirme en un instinto sexual. Y gracias a Dios que este instinto también nos causa un placer, porque este instinto no es como el instinto de los animales, y es un instinto que nos causa placer. Y también tengo un instinto de seguridad que me lleva a la necesidad de tener un hogar, de tener cosas materiales, y hasta ahí todo está bien. Y tengo un instinto emocional porque yo necesito sentirme querido, aceptado. Estos instintos son normales, son la ley de la carne, compañeros. Esto es por ley, dice nuestros pasos. Dios hasta ahorita a nadie le ha quitado un instinto, porque son dones de Dios. A nadie le ha quitado un instinto. Todo mundo, ¿sale?, tenemos instintos. Todo ser humano, todo Homo sapiens tiene instintos. Aquí la idea, o más bien el problema, es cuando los instintos no tienen gobierno y se vuelven exigencias, ¿verdad? Se exigen. Ya no solamente quieres una pareja, güey, sino el día de hoy te llama la atención más. Ya no más necesitas más aprobación de tu pareja, sino hoy sometes a una pareja por tu miedo a ser abandonado y pones tu instinto emocional encima de otra persona que también tiene instintos, en otro ser humano que tiene instintos, y le exiges que no te abandone, y llega a ser tan abrumante que te abandona. En un instinto de seguridad material, es tanto tu miedo de quedarte sin dinero que tal vez el día de hoy estés cometiendo robo, ¿sale? Entonces es ahí donde el instinto se vuelve defecto. Esto ya lo sabemos. Esta es la ley de la carne. Está contra la ley del espíritu.
Entonces la ley de la carne no tiene gobierno. Y yo no me voy a gobernar, dice el libro. Ahora vamos a leer qué es lo que leyó este hombre, compañeros. Voy a poner, pues obviamente lo tenemos que sacar de la Biblia. Yo no metí la Biblia, la metió este libro de Alcohólicos Anónimos. Yo no lo metí, obviamente. Yo porque he leído la Biblia y he leído ese versículo. Pero si tú leyeras por primera vez esta historia, ¿no te entraría la curiosidad qué leyó este hombre? Que a partir de que leyó esto, dejó de beber y entendió que él no se iba a poder gobernar, que él no tiene poder sobre de su enfermedad, que necesita ¿qué? Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. ¿A quién le agrada admitir la derrota? Prácticamente a nadie, ¿sale? Es verdaderamente espantoso que con una copa en la mano hemos torcido nuestras mentes hacia una obsesión que solo un acto de la providencia pudo, ¿sale? Arrancarlo, removerlo, ¿sale? Así dice. ¿Qué era nuestro problema? ¿Falta de qué? De poder, libro azul. Ahora vamos a leer de dónde lo sacó este hombre. Como les digo, yo porque ya lo he leído, pero si ustedes leen por primera vez dirían, ¿en qué parte de la Biblia leyó este hombre? Pues leyó Romanos. Y en Romanos está esto. Pero quiero leerlo en contexto. Lo voy a leer desde... Es que a ver si se alcanza a ver, compañeros, ¿eh? Espero que sí lo puedan leer. Si no, es Romanos. Ustedes pueden buscarlo, Romanos 7. Lo pueden leer desde el 7:7, pero yo voy a leer desde el 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Acabamos de leer esa historia. No quiero tomarme ese trago, pero termino tomándome ese trago. Uh-huh. Por eso dice, porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo por qué. Sé que tengo problemas con la bebida. Sé que tengo que dejar la bebida, pero no puedo, dice. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Vamos a quitar la palabra pecado como la quitó Bill W. y le puso enfermedad, ¿va? Para los que tienen todavía prejuicio, este libro, la Biblia, que es un libro de alta autoridad espiritual, compañeros. Este es un libro espiritual, no es un libro religioso. Quítate la idea de que la Biblia es un libro religioso. La Biblia no es un libro religioso. Que las religiones lo ocupen para sus cosas, ese es asunto de ellos. Pero la Biblia es un libro histórico, antropológico y espiritual, compañeros. ¿Sale? Desde aquí está en la fundación del mundo, aunque tú digas que es fantasioso, no sé, es un libro de más alta autoridad espiritual. Hay muchos libros también, pero hoy, si tú tienes prejuicio contra esto, no te la hagas de jamón, no te la hagas de pedo. Sigue tú haciendo tu programa como tú quieres, llévatela como tú quieres, pero algún día vas a ser atraído por estos principios. Es obvio. ¿Sale? Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer, dice, el bien está en mí, pero no hacerlo. Algo dentro de mí quiere hacer bien las cosas, pero mi cuerpo quiere otras, cabrón. ¿Sale? Porque no hago el bien, dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Fíjense. Ahí está la lucha del espíritu, ¿sale? Contra la carne. El campo de batalla, ¿dónde es?
la mente, compañeros, ¿sale? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, o sea, la enfermedad que mora en mí. Mis instintos se rebelaron, mis instintos no tienen gobierno, mis instintos quieren más. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con la bebida y con la droga? Con una persona no puede dominar sus instintos, ¿sale? Y la única tranquilidad o paz que le puede dar un bálsamo para controlarse es una bebida o es una adicción. Comida, cigarro, alcohol, drogas, cualquier cosa que mitigue la realidad, porque mi instinto no está lleno, no se sacia, ¿sale? Entonces, dice el primer paso, y es verdaderamente espantoso que una copa en la mano hemos torcido nuestras mentes hacia una obsesión. ¿Cuándo se volvió una obsesión? ¿Cuándo se torció la mente? Cuando el alcohol entró en nosotros, de por sí había una exigencia del instinto, o sea, éramos enfermos antes de ser alcohólicos. Acuérdense la historia que acabamos de leer, la historia que viene en el libro de AA. Él se empezó a torcer, o más bien, se empezó a deformar sus instintos y sus exigencias desde antes de que el alcohol tomara posesión en su vida, ¿sale? Así que, queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, o sea, mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, mi espíritu se deleita con Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo. Veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente, ¿sale? El campo de batalla. Y luego dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mi enfermedad, mi pecado, como tú, ¿qué es la palabra pecado? Separado de Dios, así, ¿no? Nada más. De mi enfermedad, de mi perversa enfermedad del alma, ¿sale? Luego dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando este personaje de esta historia entendió, compañeros, que son dos leyes, tanto de su carne como de su espíritu, de su alma, podemos llamarlo así, entendió que él por sí solo no iba a poder contra estas fuerzas, ¿sale? Carnales, y que tendría que entrar en el mundo del espíritu, ¿sale? ¿Cómo puedo entrar yo en el mundo del espíritu? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Primero, no hay condenación. Afuera la culpa. Es una ley en tu carne que solo se salió de control. ¿Por qué? Porque el gobernador está dormido, el espíritu, compañeros, ¿sale? ¿El programa para qué es? Para despertar espiritualmente, ¿no es cierto? El programa de Alcohólicos Anónimos, en el paso 12 dice, después de haber obtenido un despertar espiritual por la práctica de los 11 pasos anteriores, entonces nos está hablando de un despertar espiritual, compañeros. Dice, pero también acá Pablo, me voy a adelantar, es interesante que ustedes leyeran todo, obviamente, y que si no lo entienden a la primera, no se preocupen, para eso está la oración y la meditación. Pidan entendimiento, no pidan dinero, pidan entendimiento. Dame sabiduría, Señor, para poder entender esto. Porque entendiendo esto, compañeros, si ya tienes una sed espiritual más grande, tú entendiendo esto va a entrar a un punto más grande que la primera percepción que tenías del programa de AA. Eso tenlo por seguro, tenlo por seguro. Pero aquí hay algo muy interesante para no entrar muy en este terreno, que después a mí me gustaría retomarlo. Claro, si a ustedes les gusta este tipo de videos, donde yo saco espiritualidad de la Biblia y del Alcohólicos Anónimos, pues ahí pónganme en los comentarios y sigo haciendo videos de estos, porque es muy interesante. Y aquí viene una parte muy interesante, compañeros. Dice Pablo después de esto, hay que entender una parte de la Biblia. Si ustedes ven separaciones, números, separaciones, títulos, si nosotros leyéramos la Biblia como originalmente es, no tiene números y no tiene títulos. ¿Por qué pusieron números y por qué pusieron títulos?
para poder hacer mejor la lectura de la Biblia, ¿sale? Pero si no, todo estaría de corrido. Esta es una carta. Esta es la carta a los romanos. Es una carta que escribió Pablo a los romanos. Entonces, en esta carta viene esto. Estamos hablando de la ley de la carne contra el espíritu, pero también dice algo aquí muy importante que es lo que tiene comprensión en todo lo que hacemos. Dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sale? Todas las cosas son para bien. A los que son ¿qué? Llamados. A los que son ¿qué? Escogidos. Llamados, compañeros. Entonces, está hablando de la dualidad, compañeros, del ser humano. Ahora, ¿dónde viene esto, compañeros, en nuestro programa? Dice Bill W., en tal como la ve Bill, en la economía de Dios, nada se desperdicia, cosa buena o cosa mala. Aun que tú estés con Dios, las cosas pueden que te salgan bien o puede que te salgan mal. La perla que nos da el programa viene en el paso 11 en la oración, compañeros. Y ahorita les vamos a saber. Porque mira, el día de hoy yo puedo estar en el propósito de Dios. Déjenme pongo en pantalla completa. El día de hoy puedo estar en el propósito de Dios y y todavía me pueden pasar cosas malas. Y dices, ahora, ¿por qué? Si estoy haciendo las cosas bien, me pasan este tipo de cosas, me va mal, y yo que estoy haciendo las cosas bien, escucha, todas las cosas son para bien, buenas o malas. Para los que hemos creído en Dios, o sea, para los que ya reconocimos nuestra parte espiritual, todas, absolutamente todas las cosas son para bien, buenas o malas. Si algo me pasa malo, Señor, que quieres que aprenda esta situación, estoy pasando por este trauma. Primero lo analizo si no fui yo el que echó a rodar la piedra, ¿verdad? Porque luego decimos, es que yo no sé por qué pasó esto. ¿Por qué? Porque tú fuiste desobediente, güey. ¿Sale? Tú fuiste el que echó a rodar la pelota, güey. Y obviamente cada acción una reacción. Entonces, solo quedaría entender qué es lo que necesito entender de esta nueva situación, ¿no? O sea, esto es muy interesante, compañeros. Podríamos entrar en más profundidad es que yo no es por quedar bien con ustedes. Al final, pues aquí está el que quiere escuchar este tipo de temas, ¿no? Pero también la espiritualidad se masca no de un solo sopetón, sino se va disfrutando, compañeros. En este mismo libro, o carta a los romanos, viene la parte donde el hombre toca fondo en su totalidad, es un vértigo. Eso lo vamos a ver en un video más adelante, porque es un tema muy extenso, compañeros, y también hay que compaginarlo con el libro de Alcohólicos Anónimos, que sí compagina absolutamente bien, porque no estamos hablando de cosas diferentes, estamos hablando de cómo los primeros alcohólicos encontraron la sobriedad aún sin existiera este libro, porque este libro no existía en esos años, compañeros, ¿eh? En esos años no existía este libro, ¿sale? Entonces, esto fue lo que les ayudó. Ahora déjenme mostrarles, si dice que todas las cosas son para bien, y Bill W. lo dijo también, que en la economía de Dios todo es para bien, ¿dónde está la solución, compañeros? A los malos ratos, a las cosas que no tienen explicación, a que me va bien, a que me va mal. Voy a usar los 12 pasos. Voy a poner la cámara del libro. Y ahí está. Bueno, en los 12 pasos, en el paso 11, compañeros, vamos al paso 11. Perdón por mi libro que está rayado, subrayado, pero este es mi primer libro de AA que tuve hace 18 años que llegué a AA, compañeros. Y lo sigo conservando, por eso está hasta cosido, miren, está cosido. Nunca lo he perdido, este fue mi primer 12 pasos. Y dice que nosotros en oración tenemos que pedir
¿no? Discernimiento. Y dice aquí, la búsqueda de sí mismo es el medio por el cual hacemos llegar a la parte más oscura y negativa de nuestras naturalezas la visión nueva, la acción y la gracia necesaria. Es un paso en el desarrollo de la clase de humildad que hace posible el que recibamos la ayuda de Dios, pero solo es un paso, queremos ir más lejos. ¿Qué nos está diciendo? Que en oración nosotros vamos a pedir ¿qué, compañeros? ¿Qué vamos a pedir? Una visión nueva. Estás pasando por algo que no te gustó, una enfermedad. Señor, sé que pues, esta enfermedad no la esperaba, sé que es muy difícil lo que voy a pasar en adelante, tal vez mi enfermedad sea crónica, un cáncer, diabetes, no sé, pero en esta nueva visión yo sé que esta enfermedad tal vez me va a disciplinar, cosa que tú querías desde hace mucho tiempo, mi Señor, porque he sido una persona indisciplinada en mi forma de comer, en mi forma de conducirme, en mi forma de comportarme. Todo el tiempo estoy enojado, todo el tiempo estoy de mal humor, todo el tiempo estoy neurótico, descompuse mi cuerpo. Pero hoy, en esta nueva visión, entiendo que todavía no me has abandonado ni me vas a abandonar, y que si yo me disciplino, y que este aguijón que has puesto en mi carne, solo es la reacción o el resultado de mis propios actos, que no tuviste nada que ver tú, sino que yo mismo los provoqué. Y esta visión nueva que yo voy a poner es que esta nueva enfermedad me viene a disciplinar y acercarme más a ti. Ahí yo ya puse una visión nueva en este nuevo problema. ¿Cuál sería la acción? Pero no me voy a quedar solamente así. Tengo que practicar mi fe, tengo que seguir pasando el mensaje. Solo dame la sabiduría y el entendimiento, mi Señor. Solo dame las fuerzas y que tú gobiernes mi vida en su totalidad. Yo no puedo gobernarme por mí mismo. Yo no puedo gobernar a nadie más. Solamente tú eres el único gobernador de mi vida. Solo déjame entender tu voluntad y dame la fortaleza para seguir. ¿Y qué sigue inmediatamente? La gracia necesaria. Dios te va a dar la gracia necesaria. ¿Qué es la gracia? Ese regalo inmerecido, eso que tú no pediste, eso que te va a llegar de repente y entonces las cosas empiezan a funcionar. Por eso, este libro, en esta historia, dice, ¿quién soy yo para tratar de gobernarme a mí mismo o gobernar a cualquier otra persona? Nadie puede gobernarse a sí mismo y nadie puede gobernar a otra persona. Una cosa es que domines tus pensamientos, pero otra cosa es que tu cuerpo te gane y la termines cagando, ¿ah? Pero esta es la vida ingobernable y la acabamos de sacar de este libro maravilloso de Alcohólicos Anónimos. Sale la primera versión que existió de AA, que desafortunadamente esto ya no está al alcance de casi todos, solamente si ustedes alcanzan a comprar este libro que se escaseó, que se vendió, sale muy, no sé por qué sacan poco tiraje, para mí es una reverenda mamada, que sea un libro excelente y que no lo saquen, güey, ¿no? O sea, sacan que supuestamente es que es la versión más gordita, que trae historiales, pero no trae las mismas historias. Sí trae historias interesantes. ¿Qué historias interesantes hay aquí? Hasta la flor más hermosa se marchita por el alcohol, que es una frase, es una historia maravillosa. De hecho, en algún tiempo, esa historia hicieron un póster que anduvo por todos los grupos donde hay una rosa en una copa de vino rompiéndose. Fue un póster famosísimo en AA, pero el día de hoy nosotros tenemos esa versión. Pero hoy compañeros, solo me queda agradecerle a Dios, sale pues por estas revelaciones, compañeros, por, por tener en nuestras manos, ¿no? Este tipo de literatura, déjenme pongo ahí está. Este tipo de literatura
Desafortunadamente, algunas cosas ya en las nuevas versiones ya las omitieron, pero si un día tienen la oportunidad de tener este libro, cómprenlo y pues léanlo, que es lo más chingón. Yo cuando leí esa historia, nadie leería esa historia, ¿eh? Nadie. Todos van con los capítulos y todo, pero yo les he dicho, si ustedes compran por lo menos este libro, que es el actualmente hoy, que es el libro azul o el libro grande de Alcohólicos Anónimos, pero es más gordo que el normal. El normal es este, miren. Este es el normal y este es el de historias. Está más grande. Este es más grande que este. Pero las historias traen pistas, compañeros. Miren lo que encontramos en la carta a los romanos que escribió Pablo. Y es muy interesante enterarse que tú no tienes la culpa, que hay una ley en tu carne, que tú no puedes gobernar. ¿Sabes que el último síntoma de un alcohólico es la culpa? Y que la culpa te lleva a la primera copa. Y muchos en Alcohólicos Anónimos siguen teniendo culpa. Y cuando dices, no te preocupes, no eres malo, solo hay una ley en tu carne que va contra la ley del espíritu. ¿Sale? Solo que el gobernador, cuando tú lo alimentes o lo despiertes, va a poder dominar esa ley en tu carne que tú no puedes. Tú nunca vas a poder dominar, ¿sale? La ley de tu carne. Tus instintos no los vas a poder dominar hasta que no domine el espíritu, compañeros. Y este es lo que hoy encontramos en nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias por sus vidas. Gracias. Si tú tienes culpa, si tú sientes que cometiste muchos errores, no te sientas mal, no eres tan malo como tú dices, no eres la peor persona como tú piensas que lo eres, no eres ni el peor abandonador de hijos, ni no eres esa persona por la cual te tomas, no eres nada de lo que tú crees que piensas, solo eres una persona que no ha encontrado su otra parte espiritual, que la parte espiritual es lo más importante de nuestras vidas, porque fíjense, compañeros, si los instintos están en la carne, el día que te mueras ya no hay carne, ¿sale? Queda el alma y el espíritu. El alma es tu identidad, tu yo, tu ego. El espíritu es Dios mismo, una porción de Dios en mí, Dios mismo en mí. No son diferentes dioses, es un solo Dios y su espíritu está en una porción en cada uno de nosotros. El espíritu y el alma regresan a la fuente principal, compañeros. Entonces, por eso dice que cuando moramos no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá nada. ¿Por qué? Pues obviamente porque ya no está el cuerpo. El cuerpo es el que sufre, el cuerpo es el que endolece, el cuerpo a través de las expresiones sensoriales de los 5 sentidos del cuerpo, nosotros interpretamos las emociones mentalmente. ¿Y por qué es importante leer? ¿Por qué es importante informarse? ¿Por qué es importante leer un libro? ¿Por qué AA tiene tantos libros, compañeros? Porque si yo alimento mi parte álmica, mi inteligencia, le voy a dar recursos para poder interpretar ¿qué? Mis emociones sensoriales de mi cuerpo a través de mis instintos, compañeros. Si yo no tengo recursos para interpretar lo que estoy viviendo, voy a figurarme puras pendejadas. Ujú. Por eso no podemos salir de problemas apremiantes, porque no tengo recursos que yo le dé a mi mente para que mi espíritu pueda otorgar libertad, compañeros. Así de simple. Es importante leer, es importante informarse, es importante no tener prejuicio contra ningún libro, compañeros. Esta es la libertad bajo Dios que Dios nos otorga a nosotros como alcohólicos anónimos, porque no somos religión. Si fuéramos religión, compañeros, les diríamos, solo lean esto, no lean nada. Eso es religión, eso es dogma, es legalismo. Pero Bill W. en el 11º paso y también en el capítulo 6, me parece, dice, las bibliotecas están llenas de sabiduría, vayan a ellas, ve a ellas, güey. ¿Sale? Ahí vas a encontrar más. Este es el kindergarten de la espiritualidad. Imagínate, kindergarten de la espiritualidad y la universidad. Yo así lo veo, ¿eh? Oye, pero es que la Biblia, otra vez tu pedo con la Biblia. Ese pedo es tuyo, no es mío. Al final, ¿no? Y al final, yo tuve un prejuicio al principio de la Biblia,
y al final fue la que me estuvo ayudando, ¿verdad? Por eso desde el segundo paso, desde el hombre beligerante, desde el hombre primitivo, te dice mente alerta, mente abierta. Y la mente abierta es no cerrarme a nada, sino estar receptivo a todo. Porque en una de esas Dios te regresa al sano juicio, dice el segundo paso, compañeros. Gracias por acompañarme en este video, compañeros. Gracias por estar conmigo esta noche. Yo les agradezco mucho a los que se conectaron. Compartan este video. Si se les hizo interesante, compártanlo, compañeros. Háganlo llegar a otros compañeros más. Y con mucho gusto. No eres lo que predicas, dice cómo eres, dice Juan Mejía, 666 tú. Ay, Juan Mejía. Una falso, una falsa foto y todo. No sé a quién se refería, ¿verdad? Pero espero que no haya sido a mí. Dice, hola, Padre, buenas noches, me compré el libro de doble A, llega a su mayoría de edad, cuando hace un estudio. Ah, sí, vamos a leer, también voy a leer el Doctor Bob y los buenos veteranos, y doble A llega a su mayoría de edad, ¿sale? Gracias, compañeros, Dios me los bendiga a todos, compartan y déjenme compartir este video. Hay 150 personas conectadas y solamente 30 veces compartido. También compartir estos videos es pasar el mensaje, compañeros. Ya no se la hagan de pedo por el anonimato, güey. Güey, subes más pendejadas en tu Facebook que estas cosas, güey. Porque esas cosas no te dan pena, ¿verdad? Gracias, compañeros, que tengan felices 24 horas. Y nos vemos esta semana. Voy a estar subiendo más videos de este tipo. Si les está gustando, denle like. Y vamos a seguir hablando de temas espirituales. Y felices 24 horas, compañeros. Hasta luego. Bye.